This meeting is being recorded. Señor Jesús, Padre nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que nos das, de las que estamos conscientes y las que no estamos conscientes, Señor. Te pedimos por todas las personas que te necesitan de ti, Señor. Escucha sus oraciones y apóyalos. Te pedimos por este estudio del día de hoy, Señor, guía a Esteban para que nos pueda instruir en todo lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. En nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Listo, bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros. Hoy terminamos esta serie de estudios que hemos hecho así, que empezó con el libro de Josué y termina ahora con las cartas a Timoteo que hemos estado revisando. Me ha gustado mucho la dinámica de leer un capítulo diario, y que esa sea como la base de lo que vayamos a estudiar. A mí me ha gustado mucho porque, bueno, nos pone en contacto durante toda la semana como grupo, que eso es importante, nos hace estar cerca de las escrituras, de estar leyéndola y estar meditando y pensar la palabra de Dios y estar cerca de Dios. Entonces creo que, y nos mantiene con el estudio bíblico. Entonces creo que hacemos 3 en 1 que me ha encantado y he disfrutado mucho de todo esto. El estudio, la idea de este estudio es empezar con una parte estructural de la Biblia y entender como cosas estructurales de la Biblia para conocer más de la Biblia como material de estudio, si así quisiéramos decirlo, pero también ir sacando un poquito, y esto es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿qué más? ¿Qué es lo que la Biblia nos está pidiendo y qué es nuestra responsabilidad después de que pasamos todo lo que vimos la semana pasada, del plan de redención, de la constitución del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, la obra de Cristo, la muerte y resurrección y lo que quedamos la semana pasada, y ahora qué es lo que hacemos, ¿verdad? Y pegarlo mucho con las cartas a Timoteo me gustó mucho porque también nos da una parte interesante e importante sobre la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el estudio. Jesús y su iglesia, basado propiamente en las cartas a Timoteo que hemos estado revisando, ¿verdad? Vamos a extender un poquito la estructura de las cartas y vamos a ver un poquito qué es lo que nos tiene que decir y cómo contextualizar todo eso que estamos leyendo para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, la semana pasada hablamos sobre la obra redentora de Jesús. O sea, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? Y sobre eso quiero retomar para empezar a trabajar lo que vamos a ver hoy. Entonces, Jesús enseña usando parábolas. Esa era la manera más fácil de Jesús que enseñaba, o la manera más normal que Jesús enseñaba. Las parábolas son muy interesantes porque están hechas para que la gente que lo busca a él entienda el significado de las parábolas. No tanto para comprender el mensaje universal de Jesús, sino era para que los discípulos entendieran las parábolas. De hecho, Jesús dice que usa las parábolas para que los endurecidos de corazón no las entiendan y los discípulos suyos sí entiendan lo que era, ¿verdad? Entonces es una manera muy interesante de que Jesús explicaba, y de hecho ahora vamos a ver un poquito, pero hay muchas parábolas que los discípulos se quedaban como, no entendí ni jota. Y inclusive los apóstoles le decían, Jesús, explíquenos porque no entendemos qué fue lo que dice. Entonces Jesús explica, e inclusive hay un pasaje donde dice, bueno, Jesús, ¿qué es la idea? Porque no entiendo nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí en Mateo 13, del 10 al 17, Margarita, si quiere léanos, voy a poner a leer bastante, porque siempre me reclama que no le pongo a leer. Mateo 13, del 10 al 17, léanos. Pues, Mateo 13, 10, 17. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión
y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Súper claro de por qué es que Jesús hace eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta por qué la palabra de Dios es palabra viva. O sea, el Espíritu Santo se mete dentro de la palabra de Dios y empieza a explicarnos y a hablarnos. Pero la gente que no tiene el Espíritu Santo, que no comulga con el Espíritu Santo, que no entiende, se queda en mutis con las palabras, con las parábolas, no entiende las parábolas que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, lo que busca Jesús era que la gente se acercara a él y le dijera, explíqueme. Y entonces ya en el uno a uno, en el tú a tú, es que Jesús explicaba sus parábolas y las entiende. Y la gente entendía las parábolas. Las parábolas son un eje en los evangelios. Recuerden que hay 4 evangelios, 3 evangelios que se llaman sinópticos y el evangelio de Juan. Los 3 evangelios sinópticos, que son muy parecidos, usan muchísimo, o sea, usan parábolas. El Evangelio de Juan, como es el Evangelio es el Evangelio del amor, él no está tan interesado en la parte doctrinal del mensaje de Jesús. Entonces él no usa, en el Evangelio de Juan no hay ninguna parábola. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hay 29 parábolas, en el Evangelio de Marco hay 11 parábolas, que son muchas de las 29 parábolas, y el más completo en parábolas es el Evangelio de Lucas, que tiene 31. Aquí dice 31, pero en realidad tiene 32. Hay inclusive un libro apócrifo, que es el Evangelio de Tomás, que lo encontraron en 1586 en Egipto, que tiene 17 parábolas. Y ese Evangelio de Tomás es muy interesante porque no cuenta historias, simplemente Jesús dijo esto, Jesús dijo esto, Jesús dijo esto. Entonces es como nada más como citas de lo que Jesús dice. Es muy interesante ese libro. Se dice que es un libro apócrifo porque es un libro que se escribió en el tiempo de Jesús, pero no está metido dentro del canon de la Biblia. O sea, no podemos decir que es palabra de Dios, pero sí es un libro muy interesante, histórico, sobre la vida de Jesús. Entonces, aquí tenemos las 32 parábolas que están en Lucas. Y a la par encuentran dónde están las otras parábolas, esa misma parábola en otros capítulos, en otros libros, perdón. Hay parábolas que solo están en el libro de Lucas, por ejemplo, la parábola de los 2 deudores, la parábola del buen samaritano, la parábola del amigo inoportuno. O sea, todas esas parábolas solo están en el Evangelio de Lucas. Él fue como que hizo una recopilación más general y completa sobre las parábolas. Y muy interesante, hay una seguidilla de parábolas que es el capítulo 15, 16 y 17 que solo están en el libro de Lucas, que es la parábola, empieza con la de la oveja perdida, que esa está también en Mateo, pero después la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo astuto, el rico y Lázaro, el siervo inútil, el juez y la viuda, el fariseo y el publicano. Todas esas parábolas solo están en el libro de Lucas y empiezan a hablarnos muy claramente de lo que estuvimos hablando la semana pasada, del evangelio del reino. O sea, ¿qué hacemos después de que recibimos el evangelio de Jesús? La salvación. Un poquito ahí de contexto. Lo que se dice es que durante muchos años hemos vivido en un evangelio de salvación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, usted entiende la obra de Cristo en la cruz, se capacita, la percibe, hace la oración de fe, o sea, se mete dentro de la iglesia, se mete dentro de la estructura eclesiástica, se bautiza, empieza a estar en la iglesia, pero la idea es, estoy esperando morirme para irme para el cielo. Es un evangelio escapista, donde la gente, ya estoy salvo, ya Cristo me salvó y ahora simplemente tengo que esperar morirme para irme para el cielo. Ese es muchas veces lo que la gente empieza a vivir en su vida cristiana. O sea, mantenerse salvo. Y cuidado, pierdo la salvación. Y entonces ya empiezan con la gente que si se pierde la salvación, que si no se pierde, que si hago tal cosa pierdo la salvación, pero que si hago tal otra me mantengo. Y hay un montón de doctrinas sobre eso, pero radica en el hecho de que espero morirme un día de estos para irme para el cielo.
Y eso no es la obra de Cristo en la cruz. Y yo creo que les hemos hablado sobre este escritor y predicador importantísimo, nos encanta, se llama Miles Monroe, que empezó a hablarnos sobre que Jesús no hablaba de eso. De hecho, la palabra, lo que Jesús siempre se describió fue como yo soy la puerta. Y los que quieren estar con el Padre entran por mí, pero lo que dice Miles Monroe es, ok, Él es la puerta, pero hacia algo. ¿Qué es ese algo? Y empezamos a desgranar el mensaje de Cristo y nos damos cuenta que Jesús siempre habló el evangelio del reino. O sea, ok, sí soy salvo, eso sí, ya, pero capítulo 2, ¿qué hago yo con esa salvación? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Y eso el Miles Monroe empieza a explicarnos muy bien sobre el evangelio del reino. Y quiero que veamos esta parábola del mayordomo astuto, que me parece que es la parábola más extraña. Hay otra parábola, de los viñadores homicidas, que son cosas que uno dice, quién sabe qué fue lo que estaba queriendo decirnos Jesús ahí, porque no entendí ni jota. Pero quiero que hablamos esta parábola de el mayordomo astuto. ¿Qué pasó con esa parábola? ¿Qué se me hizo? Voy a ver si la tengo más adelante o se me perdió. No sé si se me perdió, pero bueno, vamos a ver si nos la encontramos por ahí la parábola. Voy a hacer un poquito adelante aquí. No, se me perdió esa parábola. En la parábola del mayordomo astuto, se las voy a leer para que no nos perdamos ahí, pero lo que dice es que había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Este hombre era el que manejaba las deudas, estaba a cargo de todas las cosas que Jesús, él era el mayordomo de un amo que tenía mucha plata. Resulta que el mayordomo dice, no, este muchacho no me está sirviendo, voy a despedirlo. Y entonces el mayordomo empieza a llamar a los deudores y le dice, ¿cuánto es que le debe usted a mi señor? Le debo 7. Bueno, tapemos 7 y póngase 5. ¿Y cuánto le debe usted? Yo le debo 15. Bueno, quitámosle, tachemos 15 y pongámosle 12. Y empieza a negociar con los deudores del dueño, ¿verdad? Resulta que el dueño se da cuenta lo que está haciendo el mayordomo y le dice una parte que a mí me parece sorprendente. Dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. O sea, Jesús está de alguna manera exaltando la labor de esta mayordomo. Uno dice, no entiendo, no entiendo cuál es la idea de esta parábola, porque lo que me está diciendo es que le roba a mi amo, esa es la enseñanza. No. Y entonces aquí es donde uno se da cuenta lo que decía Jesús. No, yo les doy una parábola para que los que creen que entienden, no entiendan, y los que quieren entender, se me acerquen y me pregunten, ¿verdad? Entonces, esta parábola, la enseñanza que nos está diciendo es que nosotros tenemos que ser astutos cuando nos manejamos en el reino del mundo, en este mundo. ¿Astutos para qué? Para administrar correctamente los bienes importantes. Si ustedes no saben manejar el dinero, que es un bien poco importante para Dios, ¿cómo Dios les va a dar a ustedes los bienes verdaderamente importantes, que son su reino? Entonces nosotros tenemos que ser astutos para presentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es la gran enseñanza de esa parábola, metida en una historia que uno entiende poquito o entiende la lógica de la historia, ¿verdad? Pero empieza a hablarnos sobre ser astutos, ser administradores astutos. Y sobre eso quiero que hablemos
hoy cómo, para entender un poco el concepto de qué es ser un mayordomo astuto, qué es manejar astutamente el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Ok? La Biblia es un libro que Dios nos dejó como una ventana. Y el uso de las parábolas es muy, muy importante o es muy claro como Jesús lo hace para enseñarnos ese concepto de ventana. Entonces aquí les dejo 5 parábolas que pone muy, muy claro. Aquí Mateo lo pone. Mateo 13:24 dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Y ahí les puse, el reino de los cielos es como. Mateo 3:71. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Mateo 13:33 dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como una levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la harina. Mateo 13:44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar dinero suficiente para comprar el campo. Mateo 13:45 dice, además, el reino de los cielos es como un comerciante que busca las perlas de primera calidad. Y Mateo 13:47 dice, también el reino de los cielos es como una pesca, es como para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Es una red para pescar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en el uso de las parábolas? Hay un concepto que nosotros no podemos entender, que es el reino de los cielos. Y nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra, de ese reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hace Jesús para que nosotros entendamos qué quiere decir un concepto tan abstracto para nosotros humanos como el reino de los cielos? Jesús dijo, voy a ponerle ejemplos que ellos conozcan. Entonces, cada una de las parábolas tiene una pequeña descripción de cómo es el reino de los cielos. Y una cosa teológica importante. Las parábolas tienen una sola enseñanza, una única enseñanza. No es que de la parábola podemos sacar 3 o 4 lecciones importantes. No, no. Es una cosa que en esa parábola se parece al reino de los cielos, ¿verdad? Porque no es como una postalita idéntica. O sea, el reino de los cielos no es una semilla mostaza, no, es como una semilla de mostaza. ¿Qué es la característica que tiene esa semilla mostaza que se parece al reino de los cielos? Bueno, ahí está descrito en esa parábola, ¿verdad? Entonces es muy importante entender cuál es la única enseñanza que está en esa parábola. Por ejemplo, en esa parábola que les acaba de explicar del mayordomo astuto, la enseñanza es una: sean astutos para administrar las riquezas del reino de los cielos. Esa es la única enseñanza. Sí, dígame, Teito. Ajá, es Lucas 16. Sí. La parábola del administrador astuto. Exactamente, sí. Lucas 16, del 1 al 9. Sí. Ajá. Sí, se me perdió aquí en la pantalla. Aquí la tengo en el estudio, pero en la pantalla se me perdió. Pero sí, esa parábola, por ejemplo, tiene una sola enseñanza. No es que uno dice, ok, ahí Dios nos está enseñando a ser ladrones y robar y buscar. No, nada de eso. La única enseñanza que tiene ahí es esa sobre la enseñanza. Entonces, aquí les puse esta imagen que me pareció muy linda. La Biblia es la única ventana en este mundo por la cual podemos ver la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que agarrar la Biblia y decir, ok, este libro me muestra cómo es el reino de los cielos. Es como una ventana que yo puedo ver el reino de los cielos y me asomo a donde yo vivo y digo, no se parece. Esto que veo aquí no se parece a esto que tengo aquí. ¿Cómo hago para que esto que tengo aquí se parezca a lo que está en la Biblia? Entonces yo tengo que ver la ventana y ver cómo hago para hacerlo parecer. Y a nosotros nos toca sacar todo lo de la ventana y llevarlo aquí, a la tierra. Entonces, así es como tenemos que ver la Biblia y así es como tenemos que ver nosotros qué es lo que se parece y qué es lo que podemos nosotros homologar
para lo que está metido ahí en esa ventana, a llevarlo aquí a la vida diaria. Eso es muy importante para ver el concepto de la Biblia como ventana. Cris, si querés leernos ahí 2 Timoteo 3, 14 al 17, ya entrando propiamente en lo que es el libro de las cartas de Timoteo. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Entonces, aquí, y esto lo vamos a leer dentro de unos días que ya estamos leyendo 2 Timoteo, entendemos qué es la idea de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo se da cuenta que hay un montón de doctrina falsa que anda por ahí y entonces le escribe las cartas a Timoteo con la idea de enderezar toda esa doctrina. Y es importantísimo que entendamos esto para entender el mensaje de lo que vamos a estar leyendo estos días con las cartas a Timoteo, lo que llevamos la semana pasada leyendo y esta semana. Es muy específico sobre lo que estaba pasando ahí donde estaba Timoteo. Ahora voy a explicarles un poquito sobre lo que pasa, lo que está ahí pasando y qué es lo que tiene y por qué es que Pablo escribe todas esas cartas de Timoteo. Pero me gustó mucho esta parte y creo que es importantísimo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Qué quiere decir que toda la escritura es inspirada por Dios? Y vean, aquí Pablo está escribiéndole a Timoteo y todavía esto no se había constituido como lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia. Pero ya después, con los siglos, y ahora vamos a ver un poquito de eso, se instituye la Biblia y entonces ya toda inclusive esta escritura es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Todo esto es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Pero la palabra importante aquí en este pasaje de Timoteo es que la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Todos los libros de la Biblia podemos nosotros identificar quién fue el que lo escribió. Hay un libro, la carta de los Hebreos, esa, no se sabe exactamente si fue Pablo o fue inclusive Timoteo el que la escribió. Pero sabemos que hubo alguien que la escribió. No es que toda la escritura es traída por Dios, o toda la escritura apareció por Dios, o toda la escritura es escrita por Dios. No, es inspirada por Dios. Entonces, ese concepto de inspirada es muy importante porque mucho del escritor y la cultura del escritor está metida dentro de la palabra de Dios. Y esto se los he dicho varias veces y siempre es importante recalcarlo, porque la cultura juega un papel importantísimo en la palabra de Dios. Y el mensaje de la palabra de Dios significa lo que Dios quería que el escritor entendiera. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí el profesor mío de teología nos lo explicaba muy fácilmente. Sí, y nos ponía un ejemplo muy claro. Si yo recibo un mensaje de Dios que dice, si hace 50 años se recibe un mensaje de Dios que dice, estaban todos los maes reunidos. Hace 50 años la palabra mae quería decir tonto. Y esa palabra mae, con el pasar de los tiempos y aquí en Costa Rica, cambió del concepto de tonto al concepto de amigo. Pero si yo leo el texto que Dios hipotéticamente dijo hace 50 años, todos los maes estaban reunidos, lo que Dios quería decirle al escritor es todos los tontos estaban ahí reunidos.
Pero si yo agarro ese versículo, ese pasaje, y lo leo y lo interpreto a mi entender hoy, me parece que estaba diciendo todos los amigos estaban reunidos. Y no, lo que Dios quiso decir hace 50 años era que todos los tontos estaban reunidos. Entonces, eso es muy importante para entender el concepto de qué es lo que está pasando hoy. Yo tengo que transportarme en el tiempo para entender qué es lo que la palabra de Dios estaba diciéndole a esa persona y qué es lo que esa persona estaba entendiendo y qué es lo que esa persona estaba escribiendo, para después traerlo a mi realidad y interpretarlo de acuerdo a mi realidad. Y yo estaba hoy, bueno, todo el fin de semana y hoy específicamente pensando mucho en eso. ¿Por qué es que Dios quiso hacerlo así? ¿Qué es la idea? Y empieza a ver una parte muy importante que tiene que ver con la libertad y la cultura. Resulta que Dios nunca ha querido imponer nada. En nuestros tiempos de gracia, después de la obra, después de que Cristo vino, el concepto de Dios ya no estaba metido en un pueblo, sino la idea era que lo llevara a las naciones. Y de hecho, esa es la gran comisión: lleve el evangelio a las naciones. Pero no dice colonicen todas las naciones y que todas las naciones sean una. Esto lo vimos hace un par de semanas. El concepto de llevar el evangelio a las naciones tiene mucho que ver con que llevo mis principios bíblicos a las naciones, pero no necesariamente llevo la cultura a las naciones. Entonces, no es que todos nos parezcamos a los judíos. No, es que todos traigamos los conceptos bíblicos y los apliquemos a nuestra cultura y a nuestra nación. ¿Y qué es lo que nuestra nación dicta y cómo nosotros podemos meternos dentro de esa nación y incorporar los principios bíblicos? Ahora vamos a estar hablando un poquito más sobre eso, entonces ahora les voy a seguir hablando un poco sobre ese concepto. Ok. Pablo, Timoteo y Éfeso, para entender un poquito la estructura, y ahora les voy a dejar en el chat, les voy a dejar los dos videos sobre del Bible Project, para los que no lo han buscado, para que lo vean, para entender un poco la estructura de las cartas a Timoteo y qué es la idea de las cartas a Timoteo. Pero para entender un poquito el concepto, primero vemos el personaje de Pablo. Se llamaba Saulo, era perseguidor de cristianos. Saulo era un conocedor de la Torá. Él sabía de tapo a rabo toda la ley, todos los profetas, se conocía toda la historia y decía, esta gente está haciendo un sacrilegio por la fe. Y entonces se dedicó a perseguir cristianos judíos. O sea, él decía, ¿cómo puede ser que un judío, conociendo toda la Torá, empiece a decir este montón de barbaridades? Entonces, la misma Torá me dice, yo los mato. Y de hecho, hay varios pasajes, eso lo podemos ver en Hechos, donde vemos como Saulo empieza a perseguir, empieza a buscar, empieza a matar. De hecho, se nombra que Saulo estaba cuando mataron al primer mártir, que se llamaba Esteban. Saulo estaba ahí viendo. Él no dice que él tiró la piedra, pero él estaba ahí viendo y él era partícipe de esa idea de que si un judío decía que Jesús era el Mesías, merecía la muerte. Tiene un encuentro con Jesús y como él era tan intenso, Saulo, yo me imagino que es esos caemal que son así como que se lo creen que lo saben todo. Entonces Jesús lo agarró con un encuentro intenso. Y en Hechos 9, del 1 al 9, podemos ver ese encuentro intenso, donde él queda ciego durante varios días. ¿Por qué? Porque solo así él podía entender el verdadero evangelio y qué es la obra de Cristo en la cruz. Entendemos, tenemos una ley, tenemos algo muy, muy estricto, tenemos todo lo que vimos la semana pasada, ellos perdieron la tierra prometida por meter otros dioses, no, Dios guarde, nos pase eso. Entonces ellos eran muy celosos con toda esa parte. Llega Jesús y dice, esto y esto, lo que en realidad quiere decir es esto y esto, y entonces empieza gente a entender como una continuidad del plan de redención, que eso fue lo que vimos la semana pasada, pero hubo otros que dijo, no, yo no entiendo esto.
y estos son unos herejes y voy a matarlos. Entonces, Pablo tiene un encuentro con Jesús intenso, y luego de ese encuentro sigue igual de intenso, pero ahora evangelizando y conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Él está en Damasco cuando tiene ese encuentro, él se va para Jerusalén, se encuentra con los apóstoles, todo el mundo le tenía miedo porque él era como el cabecilla de los que les encantaba matar cristianos, y lo meten en el puro centro de la cultura de esta nueva iglesia cristiana, y todo el mundo le tenía miedo. Empieza a crecer con los apóstoles, lo mandan para Tarso, para su pueblo natal. Yo me imagino, y la palabra de Dios no lo dice, pero yo me imagino que Pedro y Pablo como que tenían sus rencillas y como que no se llevaban muy bien. Lo mandan a Tarso. Bernabé, que es el que, como el mentor de Pablo, se lo lleva y lo instruye y lo lleva a abrir iglesias. Y eso es lo que a Pablo le encanta. Pablo se dice que es el evangelista de los gentiles. Él se va, sale de Jerusalén y empieza a sembrar iglesias por todo lado. Y empieza a evangelizar y a hablarle a no judíos. Primero que nada, porque como él se dedicaba a matar judíos, entonces no tenía como muy buen ambiente entre los judíos, ¿verdad? En cambio, Pedro sí se queda más en Jerusalén, se queda más en Roma y como que se queda ahí levantando la iglesia central, por así decirlo. Pablo no, Pablo se va por toda y empieza a hablarle a gente que no era judía y empieza a explicarles el evangelio y empieza a hablar con eso. Pablo tenía nacionalidad romana, también, además de judío, entonces gozaba como de cierto estatus y de cierta protección de Roma, aunque le va feísimo y lo apedrean y lo mandan a la cárcel varias veces y sufre montones. Esta es la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo se conecta, bueno, aquí vamos a ver Hechos 9 del 26 al 10 para ver un poquito esa parte de ahí. Don Álvaro, si quiere leernos ahí Hechos 9 del 26 al 30. Sí. Hechos 9, 26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. A Tarso, que es su país natal, su ciudad natal. No tenía como muy buen ambiente ahí entre los judíos, entonces lo mandan a Tarso. Después él hace varios viajes, hace 3 viajes, por lo menos en la Biblia están registrados 3 viajes que hace él sobre eso. Dejemos el personaje de Pablo ahí y hablemos un poco de Timoteo. Timoteo es el discípulo de Pablo, que lo llevó en todos sus viajes misioneros en donde asentaron varias iglesias. En Corintios, en Éfeso, en Pafos, en Listra y en Antioquía. Ahí Saulo se trajo, o sea, empezó a trabajar con varias iglesias, empezó a levantar varias iglesias que eran ciudades importantes porque eran ciudades grandes donde había mucha, primero algo de libertad, porque podía, no era tanto la opresión romana, ¿verdad? Y después había mucha apertura a nuevas ideas. Entonces Saulo, que tenía muy bien claro cómo entrarle a los gentiles, empezó a traer el mensaje de Cristo, y empezó a buscar
cómo asentaban su iglesia, hacían su estructura, empezaban a crecer y después de que empezaban a crecer, Pablo se iba al pueblo siguiente y esa iglesia seguía creciendo y seguía ampliándose y él iba sentado a otra iglesia, asentado a otra iglesia, asentado a otra iglesia. En varios viajes, Pablo queda, lo meten a la cárcel, entonces ya él no puede seguir haciendo su obra misionera y entonces manda a su discípulo, a Timoteo, que ya lo había acompañado en varias iglesias y ya varios lo conocían. Entonces Timoteo le manda cartas a Pablo diciéndole, vea el problemón que hay aquí. Resulta que taca, ¿verdad? Y esas cartas nosotros no tenemos registro de esas cartas. Lo que tenemos registro son las cartas que Pablo le mandaba a Timoteo en respuesta de las preguntas de Timoteo, ¿verdad? Entonces tenemos las respuestas, pero no tenemos las preguntas. Entonces, en ese concepto es que tenemos que ver y entender las cartas de Timoteo. Estas que estamos leyendo, la primera carta a Timoteo. Y también podemos entender en ese mismo concepto la carta a los Corintios, que es a la iglesia de Corinto, la carta a los Efesios, que es a la iglesia de Éfeso, la carta a los Romanos, que es la carta que es la iglesia de Roma, y las demás cartas, que en otros conceptos, en otros lugares se habla de epístolas, que epístola quiere decir carta, ¿verdad? Entonces no nos compliquemos mucho. Entonces, estas cartas que estamos leyendo son las respuestas de que Pablo le mandó a Timoteo. Resulta que Timoteo había estado en Éfeso. Entonces, tanto las cartas a los Efesios como las cartas a Timoteo, las dos están hablando sobre la ciudad de Éfeso, para que nos ubiquemos ahí. Entonces, aquí tenemos los 3 viajes misioneros que hizo Pablo. El primero salió de esta parte de aquí, de Tarso, y dio una vuelta por esta zona, y ahí implementó varias iglesias. Llegó hasta Antioquía. Antioquía es esta ciudad que está por aquí. En el segundo viaje ya lo hace un poco más largo, inclusive llega a Atenas, a Éfeso, que está aquí en el centro, y llega hasta Cesarea y a Jerusalén y a toda esta zona de acá, ¿verdad? Entonces hace un viaje mucho más largo. Y el tercer y último viaje, empieza en Antioquía, se va hasta Éfeso, se va hasta Filipo, que acá es la parte de las iglesias a los filipenses, llega a toda esta parte, Corintios, que está en esta zona, después se devuelve aquí, y llega otra vez hasta Jerusalén. En todos esos lugares, y cada uno de esos lugares tiene su cultura, tiene su historia, y las preguntas o las respuestas tienen mucho que ver con las preguntas que les hacen de acuerdo a su cultura. Pero esto es muy importante. Esas cartas tienen que ver con esa iglesia. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado que esa enseñanza, aunque es doctrinal, o sea, porque las cartas a Timoteo nos hablan de doctrina y de esa iglesia, son muy específicas a la iglesia que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando habla sobre que las mujeres no pueden predicar, en primera carta a Timoteo, hay que tener mucho cuidado. No es que toda la iglesia y en todo el mundo y en todo el tiempo no pueden predicar las mujeres, como se ha querido decir muchas veces, y hay muchas iglesias que no dejan que la mujer llegue y predique, porque la carta a Timoteo dice que no se puede hacer. Resulta que en Éfeso había mucha riqueza, y en esa riqueza había muchas mujeres viudas, pero que tenían mucha plata. Y esas mujeres viudas con mucha plata estaban haciendo estragos en la iglesia de Éfeso. Resulta que esa iglesia de Éfeso, estas mujeres empezaron a dominar el asunto cultural, y entonces hay 2 o 3 capítulos en la primera carta de Timoteo que habla sobre estas mujeres. Y le dice, mire, estas mujeres no deberían de predicar, porque no conocen de la palabra de Dios. Mejor, vayan
crezcan, conozcan la palabra de Dios y después pónganse a predicar. Pero así nuevitas no pueden predicar. Entonces, hay que entender ese concepto de que es una epístola y que es lo que estaba pasando en Éfeso para no agarrar esa enseñanza y decir cómo es que esa enseñanza va a crecer. Otra parte que a mí me dejó sorprendido, por ejemplo, cuando habla de la esclavitud, dice, los esclavos manténganse con su amo. Y si el esclavo es cristiano y si el amo es cristiano, usted tiene que mantener su jerarquía. Y el esclavo, compórtese como esclavo. Entonces mucha gente dice, la Biblia está a favor de la esclavitud. Y no es que eran compañeros de trabajo, no, es que era esclavo. Es que los habían comprado y ellos le pertenecían a su amo. Pero como les dije, el evangelio del reino, el evangelio de Jesús, nunca ha sido un evangelio de imposición. Siempre ha querido meterse en la cultura. Y si en Éfeso la esclavitud era una cosa socialmente aceptada, la Biblia nunca condena la esclavitud, sino la regula dentro de qué es lo que el plan de Dios y cuáles los conceptos de Dios. No dice que está bien o que está mal. Dice, si usted está en ese concepto, compórtese de esta forma. Y le dice, esclavo, ubíquese, usted sigue siendo esclavo. Y porque muchos esclavos que le llevaban el evangelio de Cristo a sus amos y los amos recibían el evangelio y se hacían cristianos, entonces decían, entonces ya no soy esclavo porque usted y yo somos iguales, y se iban. Y los amos decían, no, pero esto no es, no me conviene ser cristiano, porque si no, entonces tengo que dejar a mis esclavos botados, ¿verdad? ¿Cómo podemos traer eso a ahora? ¿Y cómo podemos entrar ese concepto a ubicarnos a nuestro tiempo? Por ejemplo, ¿verdad? Con respecto a este ejemplo de esclavitud, tiene mucho que ver con cómo me comporto yo como trabajador cristiano. ¿Verdad? No estoy diciendo que el trabajo tiene que ser considerado como la esclavitud. No, estoy diciendo, nosotros podemos traer esa enseñanza a nuestro tiempo, cómo me tengo que cómo me tengo que comportar yo con mi jefe. Muchas veces los cristianos dicen, es que como yo soy cristiano, acaban de decretar 15 días de alabanza y oración, entonces en 15 días no voy a venir. Y usted tiene que respetarme porque yo soy cristiano, usted también es cristiano, y entonces tiene que respetarme y voy a irme. Y el empleador dice, el jefe dice, no, yo no puedo darle 15 días de vacaciones. Hay mucho que hacer, mucho trabajo. Y entonces aquí la enseñanza de Timoteo es muy clara y dice, no, un momentico. No es que usted tiene carta abierta para hacer lo que le da la gana porque es cristiano. No, si usted es un cristiano, un trabajador cristiano, usted tiene que ser el mejor trabajador. Que más bien la gente diga, yo quiero contratar cristianos porque son los más leales, los más trabajadores y se quedan hasta tarde y no importa, pero porque ellos quieren trabajar a un nivel de excelencia que ninguna otra persona tiene. Esa es la enseñanza de Timoteo ahí, llevándolo ese concepto a nuestra realidad. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Éfeso para entender un poco esa idea? Resulta que Pablo permaneció 3 años en Éfeso, a partir del año 54 después de Cristo, obviamente. Entonces, había una comunidad judía importante que tenía una sinagoga importante, y entonces después Éfeso empieza a tener ocupación por parte de otros pueblos que empiezan a gobernar sobre Éfeso, pero esa iglesia empieza a mantenerse. Y se cree que cuando Pablo estaba ahí en Éfeso, escribió la carta a los filipenses y en ese tiempo también obviamente escribió la carta a los efesios. Muy interesante, resulta que Juan, el apóstol, el que escribió el Evangelio, no, perdón, el Evangelio de Juan no, el que escribió primera y segunda de Juan y que el que escribió el Apocalipsis, estaba en Éfeso. Él vivía en Éfeso. Y cuando llegue esa ocupación, él tiene que salir de ahí y lo mandan desterrado a la isla de Patmos, que es una isla que queda cerca de Éfeso. Aquí la podemos ver aquí está Éfeso. ¿Dónde está Patmos? Ok, aquí está Éfeso y por aquí está Patmos, ¿verdad?
Resulta que lo mandan desterrado a Patmos y cuando él está ahí, él en una visión recibe todo el Apocalipsis. El Apocalipsis hay 7 cartas que le escriben a 7 iglesias y una de esas iglesias es la iglesia de Éfeso. Y entonces dice, ok, usted es una buena iglesia, pero se ha perdido usted en el camino. Pónganse las pilas y vuelvan a su camino. Entonces, muy interesante cómo Éfeso era una ciudad importante para toda la cultura, cristiana de esta primera iglesia. ¿Okay? Entonces, en ese marco histórico es que podemos encontrar estas 2 cartas de Timoteo, que es lo que estamos viendo. Pero, ¿qué es lo que es importante? Y aquí es donde quiero hacer el entronque con lo que venimos leyendo. Y qué es lo que está pasando en esta línea de pensamiento y el plan de redención de Cristo. ¿Ok? Existen un concepto de 3 iglesias. Y voy a explicarles un poco cuáles son esas 3 iglesias. Y no estoy diciendo iglesia católica, iglesia apostólica, iglesia romana, iglesia... No. Hay 3 iglesias importantes que tenemos que entender y durante la historia existen. ¿Ok? La primera iglesia, que a mí me encanta estudiar sobre esto porque es muy lindo cómo empieza la iglesia a formarse como organización. Resulta que en el año 65, ya ¿cómo se llama? El romano, ¿cómo es el apóstol? El mandamás romano, el emperador, gracias, el emperador romano, Calígula. Resulta que era un despelote, llega, y hay un gran incendio en Roma. Nerón, es el que hace el incendio en Roma. Resulta que Nerón era bien loco, y él quería reconstruir Roma. Él no le gustaba Roma, entonces decidió incendiarla. Eso fue un problema político, ¿verdad? Y toda la gente dice, no, él está loco. Y entonces él dijo, no, fueron los cristianos que quieren despedazar Roma, y le echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos. Entonces, desde el año 65, vemos que Pablo y todo eso estaban como el año 54, ¿verdad? En el año 65 hay una clara persecución hacia los cristianos. Y esa persecución duró casi 250 años. Desde el año 65 hasta el año 300 hay una persecución donde empiezan a meterlos a los leones, empiezan a crucificarlos, empiezan a quemarlos vivos. Es una cosa impresionante cómo empiezan a hacer todos estos torturas para tratar de apaciguar esa iglesia cristiana. Antes de apaciguarla, más bien empezaron a hacer crecer la iglesia cristiana. Pero es una iglesia cristiana que era manejada con la clandestinidad de sus reuniones. O sea, códigos secretos, se reunían en secreto, buscaban cómo entender, cómo crecer. Entonces hay muchos códigos secretos de esa iglesia cristiana que lo podemos llamar como iglesia primitiva, que es una iglesia que podemos ver en Hechos un poco sobre lo que está escribiendo ahí. Obviamente Hechos no llega hasta 250 años después, pero sí podemos entender que esta iglesia primitiva empieza a crecer dentro de ese concepto de clandestinidad y empieza a asentarse. Esa iglesia primitiva es importante que nosotros la entendemos y la estudiamos, porque ahí vamos a ver conceptos básicos de lo que muchas veces la iglesia empieza a desviarse, y no, tenemos que volver a lo que es el concepto de la iglesia primitiva, esa iglesia pequeñita, chiquitica, local y clandestina. Y mucho de eso, clandestinidad, empieza todavía a verse en nuestra liturgia. A mí me gusta mucho estudiar esta parte. Resulta que las iglesias se reunían generalmente en cementerios, en catacumbas, en lugares oscuros, porque estaban perseguidos por el Imperio Romano. Después, cuando empezaron a ver
los mártires y empezaron a enterrar cristianos, y entonces cada vez eran más importantes. Entonces ellos se reunían. Entonces dicen, veámonos en la tumba de San Esteban. Entonces se iban todos a la tumba de San Esteban y ahí hacían su liturgia y hacían hablaban sobre todo lo que pasaba cómo iba creciendo la iglesia, qué es lo que Jesús decía, empezaban a aclarar dudas, hacían la Santa Cena, todo encima de la iglesia, encima de la tumba de San Esteban. Resulta que en el año 300, cuando en el edicto de tolerancia, el emperador romano, más que todo por una cuestión política que por una cuestión social, acepta o tolera la idea de las ideas cristianas, diciendo que hay un Dios, pero también hay un emperador. Y el emperador vuelve a ver a Dios como el lugar de sabiduría. Y entonces ya no persiguen a los cristianos. Años después, como en el año 350, ya el emperador se dice, yo soy cristiano, y empieza a poner cosas, monedas, donde se empiezan a ver ya cuestiones más cristianas. Y ya se instituye lo que es la iglesia. La iglesia, que ahora vamos a ver cuál es esa segunda iglesia que se instituye. Resulta que mucho de toda esa clandestinidad se va a lo que es esta iglesia nueva que empieza a surgir. Y entonces, por ejemplo, al día de hoy, la iglesia católica, en sus mesas donde dan la misa, tienen una reliquia. ¿Qué es esa reliquia? Es una cajita que les mandan de Roma, del Vaticano, con algún pedacillo de algún muerto. Y uno dice, pero ¿por qué hacen esas cosas tan feas? Entonces, por ejemplo, la iglesia de Zapote, el santuario está dirigido a San Esteban. Entonces tienen una cajita que ahí adentro hay huesos de un santo y entonces lo meten ahí. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Está recordando toda esa clandestinidad de esas reuniones primeras que tenía esta iglesia primitiva. Aunque no lo veo un poco extraño, pero esa es la idea. Mucho de la liturgia, de la hostia, de la primera, segunda lectura, todo eso surge de esta iglesia primitiva, que como les digo, es nuestro punto de referencia para, ok, ¿qué es lo que es cultural y qué es lo que es medular y principal? Y yo creo que eso es lo que tenemos que sacar de la iglesia primitiva. ¿Dónde está la cultura que no es que está mal, pero no es lo medular? ¿Y qué es lo accesorio? Y cuando empiezan cosas tecnológicas, por ejemplo, ahora las reuniones virtuales, obviamente la iglesia primitiva no tenía reuniones virtuales, pero ¿qué de la iglesia virtual podemos nosotros sacar? ¿Qué podemos poner? ¿Y qué es algo importante? ¿Qué es lo que tenemos que manejar? Entonces, por eso es importante ver y conocer esa iglesia primitiva. Y esa la podemos ver en Hechos. Y es muy importante verla en ese sentido. El otro empieza el proceso desde el año 300 hasta el día de hoy. Empieza la iglesia en una expansión impresionante. Y empieza a hacer lo que verdaderamente vino a hacer Jesús, llevar el evangelio a las naciones. Y la iglesia empezó a crecer de una forma exponencial. En Asia, en Rusia, en Europa, empezó a traerse a Alemania, a Europa del Este, a Europa del Oeste, a África, empieza a llegar a América, empieza a crecer una iglesia impresionante y llegar a varias culturas, a varias tradiciones. Empieza el 7 de marzo de 1965, o sea, hace poquito, en varios idiomas. La Iglesia Católica empezó a dejar el latín y empezó a darse la misa en diferentes idiomas, en varias doctrinas, y esto es importantísimo. En 1529 es donde empieza a haber la ruptura de la Iglesia católica en iglesia cristiana protestante. Empieza Martín Lutero diciendo, no, es que esto no me suena a lo que yo está aquí en la palabra de Dios. No es lo que yo entiendo y lo que yo leo. Yo entiendo esta otra parte. Y empieza a separarse la iglesia, pero hay que tener mucho
hay que tenerlo muy claro. Empieza a hablar y empezamos a hablar lo que es la iglesia local. No es que son diferentes iglesias, es que es la iglesia local. Y esa iglesia local tiene su cultura, tiene sus enseñanzas, tienen su idioma, tienen sus tradiciones. Y aunque no vamos a tapar el sol como un dedo, la Iglesia Católica ha logrado manejar mucho esa centralización jerárquica. Y entonces, por ejemplo, en todas las iglesias católicas, el domingo, bueno, y todos los días, se leen esta y esta y esta lectura. Y se dice esta y esta y esta cosas. Pero después viene la parte del sermón, cuando ya el sacerdote comenta sobre las diferentes lecturas. Y aunque se basan todos de la misma lectura, cada iglesia tiene su cultura. Y entonces la gente dice, no, es que a mí me gusta más ir a la iglesia, a la catedral, a mí me gusta más ir a la iglesia o a que el sacerdote me encanta cómo habla. Empezamos a hablar de la iglesia local. Y aunque las iglesias locales ha tenido diferentes centros de pensamiento, diferentes organizaciones con sus estructuras jerárquicas diferentes, sigue siendo una iglesia y siguen siendo iglesias locales. Y la iglesia local es sumamente importante porque es la iglesia donde yo me congrego, donde yo estoy aquí cerquita, donde yo crezco, donde yo voy con esa cultura y si no me gusta la cultura voy a esta otra, pero ¿qué es accesorio y qué es medular? ¿Qué es parte de la cultura y las cosas donde yo me siento más identificado y que no? Por ejemplo, ahora Margarita estaba diciéndonos, bueno, a esta amiga que es católica, yo la estoy llevando a que le rece el rosario. Bueno, yo les he contado la historia de cómo se creó el rosario y me parece que como historia es muy importante, muy linda entenderla. Pero simplemente es una manera de hacer las cosas, que no está mal y no está bien. Yo creo que tenemos que abrirnos un poco la mente a pensar, ok, ¿qué es parte de la cultura que Dios nunca ha querido imponer? Dios nunca dijo, yo quiero que las cosas las hagan todos así, así, así. Y la iglesia local ha entendido eso y ha dicho, hablemos diferentes idiomas. Démosle libertad al sacerdote para que habla. Empecemos a ver varias doctrinas y empezamos a ver diferentes iglesias, por ejemplo, del lado de la iglesia cristiana protestante, empezamos a ver cosas más acercadas al Espíritu Santo, acercadas más en la palabra de Dios. Entonces tenemos a los metodistas, tenemos a los bautistas, tenemos a los pentecostales, o sea, tenemos diferentes formas de hacer las cosas, pero todo dentro de este concepto de iglesia local. Y creo que es importante que tengamos esa estructura clara. ¿Qué es lo que hablaba Pablo en las cartas a Timoteo? Estaba dándole... Perdón, Esteban, inclusive dentro de la misma iglesia católica tiene sus matices, igual que el bautista metodista también está dentro de la misma iglesia católica, están los catecúmenos, los pentecostales y así también, o sea, como dentro de la misma iglesia protestante hay, en la católica también, en varias, o sea, en todas, yo creo. Sí, entonces claro. Ahí es donde se ve mucho eso de la iglesia local, como dice usted. Y es muy bonito porque está todo dentro del plan de Dios. La semana pasada estábamos viendo el concepto de las 12 tribus de Israel. Y Dios nunca quiso que las 12 tribus de Israel fueran una sola tribu. Empezó a perder ese concepto de todos dentro de una cobija de la nación de Israel, pero cada tribu con su manera de hacer las cosas. Y ahí empezamos a ver ese concepto de que todos somos diferentes y Dios nos hizo a todos diferentes y Dios quiere que nosotros lo adoremos dentro de las diferencias en las que yo estoy, ¿verdad? Y entonces el Papa o los papas han tenido una tarea salomónica, ¿verdad? De decir qué es lo que está dentro y qué es lo que no está dentro. Por ejemplo, San Francisco, y la historia de San Francisco a mí me encanta, San Francisco llegó donde el Papa
Y San Francisco dice, y el Papa llegó y le dijo, mire, estoy a esto de excomulgarlo, porque yo no sé si usted se adapta dentro del concepto de la Iglesia Católica. Y San Francisco fue muy astuto en ver cómo podía no salirse de la estructura católica, pero totalmente revolucionario. Y el Papa dijo que está bien, vale. Martín Lutero llegó con las mismas ideas revolucionarias, pero en otro momento histórico. Y el Papa dijo, usted no es católico. Y entonces ahí hubo la primera ruptura en 1529 con la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque políticamente no hubo ese entendimiento para entender qué tanto puedo estirar lo que es el concepto de mi iglesia y qué tanto no, ¿verdad? Y simplemente se abrió otra iglesia. Muchas veces la gente dice, esto es lo correcto, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, y no. Así no es. El plan de Dios siempre ha sido que dentro de nuestras diferencias como seres humanos, nosotros tengamos la libertad de adorar a Dios dentro de ese concepto de iglesia local. Entonces, hay que hacer mucho la diferencia en, ok, la iglesia local, la iglesia primitiva, pero ¿cuál es la iglesia de la Biblia? Y ahí le puse, yo no sé si hay una denominación que se llama la iglesia de la Biblia, y me van a decir, aquí este man está abriendo una nueva iglesia. No, no, no. La iglesia de la Biblia es un concepto de, ok, ¿qué es lo que me habla la Biblia sobre el concepto de la iglesia? Y aquí vemos la esposa de Cristo. Este concepto de la esposa de Cristo es muy lindo porque si lo vemos desde atrás, desde el Antiguo Testamento, vemos que Dios siempre se ha preocupado por dar esa ventana. Ok, ustedes entienden, Jesús decía, o Dios decía en el Antiguo Testamento, ustedes entienden el matrimonio. Ustedes entienden lo que significa que un hombre se case con una mujer, que un hombre escoja a una mujer y que la mujer escoge al hombre y deciden mantener su vida juntos en las buenas y en las malas. Bueno, pues esa es mi iglesia. Es la ventana. O sea, espiritualmente es lo mismo. Es, ok, el mismo concepto de Cristo y la iglesia es el mismo concepto de marido y mujer. En las buenas y en las malas, ¿verdad? Llevándonos bien o no llevándonos bien. Y por eso la gente dice a veces, es que la iglesia, la Biblia es muy machista, porque todo lo malo lo hace la mujer. No es así. La Biblia está poniendo bajo este ejemplo de la esposa de Cristo, cómo la iglesia se jala tortas, peca, falla y Cristo sigue amándola, sigue queriéndola, sigue gustándole. La ve como un novio enamorado ve a su gordita fea a la par. Y entonces tengo un amigo que dice, uy, ma, es que mi novia es la cosa más linda. Y yo le decía a Kenia, yo no sé, esta muchacha debe ser como la octava maravilla. Y la conocimos y yo le decía a Kenia, ¿y qué pasó con la novia de este muchacho? Le dije, no, es que él la veía lindísima. Para él era la mujer perfecta. Igual Cristo ve así de perfecta a su esposa. Y cuando uno ve a la iglesia y uno ve esos errores y esos pecados y esos pastores y esos sacerdotes que se jalan tortas y como la critican y todo, y uno dice, sí, es imperfecta, pero sigue siendo la esposa de Cristo, sigue siendo la novia y Cristo la sigue viendo igual de linda porque está enamorado de su iglesia. Ese es el concepto que vemos en la iglesia de la Biblia. Y le puse iglesia a la Biblia porque algunos otros conceptos me pareció que tenían una connotación política un poco diferente. Pero bueno, veamos a ver qué dice Efesios 4 del 11 al 13. Teo, ¿puedes leerlo ahí? Voy. Dale, Efesios del, Efesios 4, 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Aquí, ese es el acta constitutiva de la iglesia. Primero que nada, él mismo,
¿qué está hablando ahí? Si quieren lo pueden buscar en Efesios. Está hablando Jesús. Jesús hizo la obra redentora y eso fue todo lo que vimos la semana pasada. Jesús llegó, se crucificó, murió y resucitó, se convirtió en el Cordero Perfecto, el que quite el pecado del mundo, y él mismo instituyó, agarró a las personas y les dio una tarea. Los capacitó, a uno les dio unas características especiales y a otros otras. Creó un cuerpo, que la cabeza es Cristo, y creó un cuerpo para que todos hagamos algo de acuerdo a nuestras características. Otra vez, no somos robots, todos no hacemos lo mismo, no. Dentro de nuestras diferencias, en la misma iglesia, nosotros tenemos características independientes. Y a uno les dio unas características, a otros les dio otras características, pero todos tenemos estas características especiales como hijos de Dios que tenemos. Y en este grupo hemos visto varias veces estos tests para ver de estos 5 unciones o estos 5 dones ministeriales a cuál pertenece. El que no sabe y quiere saber a cuál es el don que pertenece en él o cuál tiene él, pues nos hablamos en privado y podemos hablar un poquito sobre ese tema. Pero que usted pertenece en uno de esos 5, usted tiene uno de esos 5. Algunos más, ¿ok? Pero la idea es, ok, los capacito, ¿esos quiénes? Entonces, a nosotros como hijos de Dios nos capacita. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos y hagamos la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. ¿A quién le toca edificar el cuerpo de Cristo? ¿A Jesús? No, a la iglesia. A estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a estas personas les toca edificar el cuerpo de Cristo. A estas personas les toca capacitar el pueblo de Dios. Ya empezamos a ver cuál es la obra de la iglesia. ¿Qué es lo que nos mandó a hacer nosotros? Dios nos mandó a hacer. Nosotros ya no estamos en el evangelio de la salvación. No es que Dios nos hizo unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas para que nos muramos y nos vayamos para el cielo a tocar arpa. Y unos tocarán en la menor y otros tocarán en do mayor. No, no, no. Ok, yo hice la obra, los capacito a ustedes para que ustedes empiecen a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos, ya no la iglesia, ya no las personas, ya no los apóstoles y profetas, no, para que todos, para que el mundo llegue a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a nosotros nos toca llevar el conocimiento de la palabra de Dios a el mundo, a la estatura de Cristo. Esa es la labor de la iglesia. Esta iglesia de la Biblia. ¿Cuál es la labor de la iglesia local? Bueno, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo me capacito? ¿A dónde me capacito? ¿Dónde es el lugar donde digo, mira, no entendí esto, ayúdame? Mire, es que yo quiero aprender más sobre esto, ayúdeme. Mire, es que a mí me gustan las cosas así y veo que ustedes las hacen igual. Esa es la labor de esta iglesia local, de tener ese lugar cercano para que yo personalmente pueda llegar. Pero eso no quiere decir que esta iglesia local esté en contra de lo que esta otra iglesia local está haciendo. Todo tiene que ver con una sola idea de esta iglesia de la Biblia. En algún momento quise llamarlo iglesia universal, pero tiene algunos matices políticos, este concepto de iglesia universal, porque entonces, ¿qué es universal? No, mi iglesia es más universal que su iglesia universal, ¿verdad? Entonces ya empiezan las rencillas y las peleas. Entonces no quise usar el concepto de la iglesia universal, pero es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo lo que tiene que hacer es capacitarse y empezar a trabajar en conjunto. Mi iglesia que está en Costa Rica empieza a reunirse con la iglesia que está en Miami y empieza a tener relaciones, y más ahora con la tecnología, con la iglesia que está en España, y empieza a crecer con la iglesia que está en China,
Y empiezan a llevar Biblias a China. Es impresionante. La iglesia cristiana que está creciendo en China crece a unas velocidades impresionantes porque los chinos son tanates, ¿verdad? Y entonces están haciendo una obra impresionante ahí. Pero todos somos parte de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo. Que esa esposa de Cristo, todos tienen un solo propósito que se podemos ver aquí en la Biblia. Y no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en mis 4 metros cuadrados alrededor de mi casa o alrededor de mi iglesia. Tiene que ver con lo que está pasando a nivel de la humanidad, a nivel de la creación completa y a nivel de qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia de Cristo, ¿verdad? Y aquí el concepto de los 7 montes de influencia que hemos hablado en algunos momentos y que vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que agarrar una cultura completa y transformarla. Y cada uno, de acuerdo a su iglesia local, a la estrategia local de cada iglesia, pero también de acuerdo a mí, a dónde estoy yo dentro de esa iglesia local y dónde estoy yo dentro de esa sociedad. Porque no es que la iglesia está metida solo en cosas de la iglesia. No, la iglesia está metida dentro de una cultura, dentro de una sociedad, y yo tengo un trabajo y un grupo de amigos que no necesariamente tiene nada que ver con mi iglesia local. Tiene que ver con mi lugar de influencia. Tiene que ver con donde, en las esferas donde yo soy escuchado, donde yo tengo una voz, donde yo tengo una idea y una cosa que puedo, y un mensaje que puedo dar, y un mensaje que puedo decir. ¿Ok? Igual, si alguien quiere saber un poquito más sobre los montes de influencia, podemos hablar un poco para saber cuál monte de influencia estoy yo metido. Entonces tenemos los dones espirituales, esos dones ministeriales que vimos, ahí hay 3 para hacerlo, y después los montes de influencia, y como yo estos dones los uso en estos montes de influencia para hacer la obra de Cristo en la cruz. ¿Ok? Lucas 17, del 7 al 10, nos da una idea muy clara de para qué vinimos aquí y qué es lo que tenemos que hacer acá. Margarita, como me voy a poner a leer bastante, Lucas 17, del 7 al 10. No te digo, Margarita. Voy. Ahora sí. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso no? Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Qué palabra más dura. Lo puse como en término de conclusión para que entendamos que tenemos una misión. Y esta parábola, que es se llama la parábola del siervo inútil, o le han puesto así, lo que dice es, ustedes tienen una cosa que hacer. Y no es que se van a ganar la salvación por hacer esa cosa que es. Eso es lo mínimo que ustedes pueden hacer. No es que ustedes, uy, es que ora muy lindo, entonces está más cerca de Dios. Uy, es que lleva la palabra por todo lado y le fue a predicar a las cárceles, entonces se va a ganar el cielo. No, lo que está diciendo es, esto es lo que les toca a ustedes, hacer ustedes. No me digan que se los agradezca. Esto es lo que a ustedes les toca hacer. Entonces somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. O sea, yo preparo este estudio bíblico y no es que Dios me vuelva a ver con cara de mae, ya sí, cielo ganado. No, eso es lo que le toca a usted hacer. Y si no lo hace, está mal. Si lo hace, es simplemente lo mínimo que le tocaba hacer a usted. No se crea más, no crea que usted conoce más de la palabra y entonces está más cerca de Dios y que usted levantó un muerto y ahora resucita y entonces usted está más cerca de Dios. Siervos inútiles. Y tengamos siempre bien claro que todo lo que hacemos para Dios, seguimos siendo siervos inútiles.
Y si la iglesia, como un solo sentir, se levanta y empieza a restaurar la sociedad y empieza a tocar estos montes de influencia y empieza a cambiar esferas, simplemente está haciendo lo que le toca hacer. Seguimos siendo siervos inútiles. Entonces, como siervos inútiles, levantémonos y hagamos lo que nos toca hacer. Cada uno dentro de sus dones, características, dentro de su iglesia local, pero para influenciar una cultura que no queremos que se parezca a la de todos, sino dentro de esa cultura. Por eso es que la parábola del mayordomo astuto es tan importante, porque nos habla de que tenemos que sentarnos a hacer una estrategia para ver cómo llegamos a la gente y cómo le mostramos el plan de salvación a la gente, para que al final de cuentas todas esas esferas sean restauradas y podamos llevar al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Listos? Eso es lo que tengo para esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muy chévere. Me gustó. ¿Te gustó, Teito? Yo quiero hacer el test. ¿Quién quiere hacer el test? No vi quién. Cris. Ah, ok, es que sí, nada más oí y no se me puso el cuadrito amarillo. Te lo paso, Cris, para hacerlo, para ver el primer test, Listo. ¿verdad? El de los dones ministeriales, claro. Yo te lo también quiero. Listo, Margarita. Yo creo que yo se lo había pasado a usted, Margarita, pero bueno, ahí, te lo paso No me otra vez. acuerdo. Te lo paso, pero esto es muy importante y siempre que paso el test se los digo. Uno puede pecar por ignorancia y decir, yo no sabía que tenía ese don. De hecho, la palabra de Dios dice que no, pero bueno, pequemos por ignorancia. Pero si usted quiere saber cuál es el don que tiene, no es como para poner un cuadro ahí atrás y ponerlo así como un diploma. Es para ponerlo a trabajar. Entonces, el que quiera buscar el don que tiene es porque quiere ponerse los guantes y salir como el siervo, como el mayordomo astuto, a hacer la obra que le toca hacer. Entonces, es una responsabilidad y está quedando grabada la responsabilidad que el que pida ese cuestionario para hacerlo, porque después usted va a salir con un conocimiento, ¿verdad? Para no ponerlo como un título, como un conocimiento que Dios va a decir, vea, usted no puede decir que yo no le dije, porque clarísimo le sacó que usted era evangelista. Vaya, evangelice. Listo, pero ahí se los paso entonces, para que lo hagan. ¿Algo más? No, después de esa regañada, que van a decir algo más.